Ayer Pacho Santos dijo en la W que, pues quejándose de la conducta del gobierno con la oposición, que se estaba investigando por alguna irregularidad a nuestros colegas de RCN. Efectivamente, buscamos y hay una resolución de la superintendencia que defiende a los consumidores y que tanto aplaudimos aquí en la W porque han hecho un trabajo excepcional. El trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio es ejemplo regional. Muchos de los casos que han descubierto pues han sido ejemplo para otros países. Nos dijo el superintendente Robledo en una entrevista que este será el año de las grandes revelaciones. Pero nos quedó sonando el tema de Francisco Santos por la connotación política que él sugirió. Y no se entiende muy bien, es un tema técnico. RCN habría hecho algún negocio con la cadena Super. En esa cadena Super se transmiten los programas de Fernando Londoño Hoyos, que es una persona muy crítica del gobierno, pero esa alianza, ese joint venture, ese alquiler, esa opción de compra, yo realmente no entiendo, tendría un problema de lo que investiga la superintendencia. Es de competencia desleal, de agrupar indebidamente dos organizaciones del mismo tipo, no lo sé. El superintendente que está al frente de la investigación, superintendente delegado para la competencia, es don Jorge Enrique Sánchez y nos va a ayudar a entender de qué se trata esa investigación. Don Jorge Enrique, buenos días. Julio, muy buenos días a usted y a su mesa de trabajo. Bueno, entenderá nuestra ignorancia en el tema, pero es bueno precisarla por la declaración que se escuchó allí y porque, en lo personal, yo confío plenamente con las acciones que ustedes adelantan, que han demostrado, buscan simplemente defender al consumidor. En el caso de la radio, pues somos parte interesada. Esta cadena Caracol alquila emisoras de otros propietarios, personas que tienen estaciones de radio y que las alquilan para diferentes sistemas nuestros. RCN no hizo lo mismo con Super, ¿y cuál sería la diferencia de alquilar una emisora con lo que hizo RCN al alquilar Super? Julio, sí, lo que la superintendencia se encuentra indagando y fue la resolución de la que usted habla del pasado 12 de febrero, es si con ocasión de esa operación de contratos de arrendamiento de RCN arrendó a sociedades concesionarias de 7 emisoras en frecuencia AM de la cadena Super en el año 2012, estaban en la obligación, si ellos estaban en la obligación, todos los intervinientes, de informar de esa operación previamente a la superintendencia. El régimen de protección de la competencia exige que cuando esas operaciones se realizan en mercados que concentran más del 20%, es decir, que por cuenta de la operación se agrega una participación del mercado superior al 20%, esas operaciones deben obtener una autorización previa de la Superintendencia de Industria y Comercio. La formulación de pliego de cargos es porque, no obstante, ellos avisaron a la Superintendencia, no obtuvieron autorización para que esa operación, esos contratos de arrendamiento, se perfeccionaran. Superintendente, insistiría en lo mismo que señala Julio, porque otras emisoras, incluida Caracol... No, nosotros tenemos cantidad de emisoras alquiladas. Exactamente, hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacen emisoras como esta y lo que han hecho en el caso de RCN y Super? Pues Félix, yo desconozco cuáles son los detalles de las operaciones de arrendamiento que ha llevado a cabo Caracol. Si no hubiese ninguna diferencia, pues la consecuencia es poco más o menos la misma. Están en la obligación de informarle a la Superintendencia de Industria y Comercio si, como le decía hace un momento, los participantes de esa integración o de esa operación empresarial agregan una participación de mercado superior al 20%. Eso fue lo que ocurrió en el año 2012 por cuenta de la operación de integración a la que nos estamos refiriendo. Ellos hicieron un cálculo de su participación de mercado y tomaron en cuenta el valor de toda la torta publicitaria, que es alrededor de 2 billones de pesos, y por supuesto su participación aparecía inferior al 20%, cuando en realidad el mercado afectado o el mercado comprometido por cuenta de la operación es solamente la torta publicitaria en radio.
y ese es un mercado de alrededor de $500 millones en el que las intervinientes, en este caso Cadena Súper y RCN, tenían una participación superior al 20%, estaba alrededor del 37%, y esa circunstancia los obligaba a informar de la operación a la superintendencia, y no solo informarla, sino a obtener una autorización de esta entidad. Superintendente, en ese sentido, cuando usted dice que no conoce los otros casos, entonces, ¿no debían ser investigados todos los casos al mismo tiempo a ver cuáles cumplen y cuáles no? Félix, por ejemplo, un caso del tema de radio, es que acá hay, los desenlaces de estas operaciones son diferentes en cada momento. En su momento el Grupo Santo Domingo, Caracol Televisión, informó la compra de la emisora HJCK, y el desenlace de eso fue que con la notificación, como quiera que no, se superaba el umbral del que le hablo, la superintendencia sencillamente acusó recibo de la operación. Ahora, el día de ayer estamos examinando una información que salió en prensa en relación con el grupo Prisa del arriendo de emisoras, y vamos a establecer si en ese caso estaban o no en el deber de informar esa operación a la superintendencia y de obtener el permiso. Sí, doctor Sánchez, quisiera preguntarle, pues en ese sentido, ¿quién y cómo se define el mercado de la publicidad en radio? ¿Quién dice cuánto tiene RCN Radio y cuánto tienen las demás? Y se pueden establecer este tipo de porcentajes, pues para tomar este tipo de decisiones e investigar. Para esta investigación nosotros tomamos una información pública, que es precisamente un informe que hace anualmente Asomedios, es decir, el Asomedios recoge una información trimestral y la consolida anualmente. Para el año 2011, Asomedios hizo un cálculo de cuánto era el mercado de publicidad en radio. Ese mercado lo estimó en una suma de alrededor de 450.000 millones de pesos, y con fundamento en esa información y en los ingresos de las sociedades participantes en este mercado, se calculó su participación, y esa participación superaba el 35%, lo cual les obligaba a obtener una autorización previa de la superintendencia antes de consolidar y de perfeccionar los contratos. No, efectivamente, está el Estudio General de Medios. IVOPE le da esa información a usted, no del 2011, se la da del mes pasado. Todos los años, y cada trimestre hay un corte, claro, en relación con eso. Hay un corte calculado y a usted le sirve para poder verificar quién tiene un control de qué tamaño de la torta. Pero entonces ya le estoy entendiendo mejor. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Prisa, es que ha hecho contratos con distintas empresas, es decir, con distintas emisoras que ha alquilado que no son de un mismo dueño. En el caso de RCN, pues la cadena Súper tiene, yo no sé, 14, 15, 20 emisoras concentradas en un mismo dueño. Es decir, está sumando de un mismo dueño un segmento importante de emisoras. Pues Julio, en relación con el caso de Prisa, yo francamente preferiría no hacer ninguna mención. Como le digo, el día de ayer, por cuenta de una información también pública, idéntico a como ocurrió en el año 2012 en el caso de RCN del que estamos hablando, estamos indagando sobre cuáles son los detalles de esas operaciones de arrendamiento. Yo no me quisiera anticipar sobre si en ese mercado ocurrió o no una concentración del 20% y que si en consecuencia estaban o no en la obligación de informarle y de obtener permiso en la superintendencia. Lo cierto es que en este caso de RCN, que por toda esta conjetura ha salido a la luz pública con estos visos, pues en realidad, como le decía yo, mire, estas operaciones de radio, la que le acabo de comentar en relación con la emisora HJCK, el Grupo Santo Domingo en su momento arrendó frecuencias de la cadena Melodía, con las que se echó a andar ese proyecto de Blue Radio, y en su momento se llegó a la conclusión, esta superintendencia llegó a la conclusión, en esas operaciones, es decir, no es que hubiésemos tenido desatendidas o no vigiladas estas operaciones, como de hecho lo hacemos en todos los sectores de la economía. En esa operación se llegó a la conclusión de que no era necesaria la notificación a la superintendencia, porque el Grupo Santo Domingo para ese momento había salido del negocio de radio y en consecuencia no perfeccionaba ningún tipo de integración por cuenta de ese arrendamiento o esa operación sobre las emisoras de la cadena Melodía. Entonces este es un tema que hemos estado mirando y los desenlaces han sido diferentes. Si le digo, hace un año, por esta época, RCN
NTN24 y una empresa que se llamaba Publigol, estuvimos examinando también una operación y se llegó a la conclusión en ese momento y se archivó una investigación de que no tenían que informarla. Superintendente, explíquenos el origen de la investigación. ¿Ustedes inician esta investigación a RCN por cuenta de qué? ¿De que quisieron autónomamente por parte de la superintendencia hacer las averiguaciones o porque tuvieron una queja de algún ciudadano preocupado? Eso fue un ciudadano preocupado, Camila, en el año 2012 que se dirigió a la superintendencia y acusó a los intervinientes de esta operación de no haber obtenido el permiso previo y de haberla perfeccionado sin esa autorización de la superintendencia. También esa información en su momento la recogieron medios impresos y con esa información en el año 2013 se inició una averiguación preliminar. Ahora, ha transcurrido un tiempo no corto, nosotros quisiéramos ser siempre mucho más rápidos, pero lo cierto es que los plazos en la superintendencia, nosotros tenemos hasta 5 años para agotar este tipo de investigaciones y eso es lo que ha ocurrido. Superintendente, sabemos también que en su delegatura tendría que llegar esta denuncia que tendría que poner la empresa colombiana Mercadeo y Moda sobre la firma española Punto Fa, que es la dueña de los almacenes de ropa Mango. Hoy se conoció acerca de un correo electrónico en donde, pues por error, Punto Fa llega pues al buzón de mensajes de Mercadeo y Moda y pues sería como la prueba reina para denunciarlos por competencia desleal. ¿Ustedes ya tienen la denuncia formal en su delegatura sobre este caso? Mire, yo de acuerdo con la información que tengo al día de hoy, no hemos recibido ningún tipo de denuncia o queja administrativa que serían de aquellas que conoce la delegatura a mi cargo, y entiendo que tampoco se ha presentado en la superintendencia demanda jurisdiccional alguna por competencia desleal, que en realidad lo maneja otra delegatura que no es la que yo tengo a cargo. Señor Superintendente, gracias por actualizarnos en los casos de Mango, de RCN. Ha sido usted muy gentil con la W. No, señor, con mucho gusto.